Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 5 de Primera de Samuel, y voy a comenzar, mis hermanos, a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Eben-Ezer a Asdod. Allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo de Dagón. Al otro día, cuando se levantaron los sadodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar, pero al amanecer del día siguiente, encontraron otra vez a Dagón en el suelo delante del arca de Yahvé. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta, solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Por eso, hasta el día de hoy, los que entran en el templo de Asdod no pisan el umbral del templo. Después de esto, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los sadodeos e hizo estragos, hiriéndolos con tumores en Asdod y por toda su comarca. Al ver lo que pasaba, los sadodeos dijeron: que no quede en nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el dios Dagón. Entonces hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos decidieron que el arca del Dios de Israel se trasladara a Gat y la llevaron allí. Pero apenas entró en Gat, la mano de Yahvé se dejó sentir sobre la ciudad, provocando gran terror a toda la gente. Desde el más pequeño hasta el mayor fueron castigados, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Acarón, pero una vez que llegó allí, los acaronitas exclamaron: nos han traído el arca de Dios de Israel, para que también nos mate a todos nosotros. Por esto, hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos, a los cuales dijeron: devuelvan el arca de Dios de Israel, que vuelva a su lugar y no nos haga morir a todos. Porque se difundía por todas las ciudades el terror de la muerte, ya que la mano de Dios se había sentido duramente allí. Los que no murieron fueron atacados de tumores, y los gritos de angustia de cada ciudad llegaban hasta el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura, mis hermanos, el capítulo anterior, si nos damos cuenta, los filisteos robaron el arca de Dios y la llevaron y la pusieron junto al Dios que ellos adoraban. Obviamente que Dios estaba allí. Cuando se cayó este Dios en el que aquellas personas creían, se dieron cuenta que el Dios de Israel estaba atacando fuertemente a ese Dios. Y no solamente a ese Dios, sino a todos los de aquellas ciudades. Primeramente los llevaron a esa ciudad, luego la llevaron a otra y a una tercera, y a todos les fue muy mal por haberse llevado el arca de Yahvé a sus ciudades. Y es que Dios quería estar solamente con los israelitas. Al pueblo de Israel era al que había elegido para que ellos lo adoraran en sus templos. Pero estos filisteos, cuando guerreaban con los israelitas, ese pueblo fue el que siempre guerreó más con el pueblo de Israel. Y estos guerreros, cuando entraban en las ciudades, agarraban de todo, se llevaban de todo, incluyendo ese lugar santo de Dios en el que ellos entraron a robar. Obviamente que nuestro Señor pues no iba a estar contento con todas estas cosas, y por eso es que fueron atacados, fueron castigados con tumores que toda la ciudad sufrió. Toda la ciudad tuvo que llamar a sus jefes para hablar de aquello y qué es lo que se iba a hacer con el Dios de Israel. Y después decidieron que el arca de Yahvé debía ser entregada a su nación. El día de mañana ustedes van a mirar y se darán cuenta de qué manera esta arca llega de nuevo al pueblo de Israel. Pero hay que estar, mis hermanos, atentos. Hay que estar preparados de nuestra mente y de nuestro corazón para recibir los mensajes de Dios. Los mensajes de Dios vienen a nosotros todos los días. Si nosotros estamos dispuestos a abrirle el corazón al Señor, vamos a entender siempre sus mensajes. Él quiere, mis hermanos, que nosotros le sigamos de todo corazón.
el pueblo de Israel se había desviado un poco. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. Por eso el Señor permite que todas estas cosas le sucedan, incluyendo el arca de Yahvé. Había sido robada del lugar santo, de ese lugar que Dios había escogido. Cuando es robada, ellos se sienten tristes, se entristece el pueblo de Israel, porque saben bien que Yahvé, nuestro Dios, era el que los sacaba de todos los conflictos, pero lo habían abandonado. Abandonar a Dios, mis hermanos, es lo peor que nosotros podemos llevar a cabo. Si nosotros nos decidimos abandonar al Señor, ya cuando le conocemos, cuando conocemos de sus prodigios, cuando sin Dios nosotros no somos nada, nos va a ir mal en la vida. Vamos a sufrir muchas malas consecuencias por todo lo que hemos hecho en contra de Dios. Si conocemos de Dios, si sabemos que de Él recibimos todo, ¿qué andamos buscando en otras partes? Podemos ver a muchas personas que se acercan a todos aquellos que les leen un futuro, que les leen las cartas, que son brujos y según ellos les van a llevar por el bien, les van a dar aliento esas personas, cuando en realidad no es así. El único, mis hermanos, que nos puede dar aliento, que nos puede dar fuerzas, es Dios nuestro Señor. Y de Él hay que estar siempre cerca, mis hermanos, para recibir siempre sus favores y no permitir que otras personas quieran lavarnos la mente, porque a veces es lo que sucede. Nos hablan muy bonito, empiezan a decirnos palabras hermosas, cuando nos ofrecen un sinfín de cosas, y al final de cuentas no es nada de eso. Todo es mentira. Con Dios lo vamos a encontrar todo, hermanos, y nada nos va a hacer falta. Pero hay que tener la confianza, hay que tener la fe de que Dios nos va a ayudar. No nos olvidemos de que de su mano, mis hermanos, alcanzamos todos los favores. Si nos alejamos de Él, al igual que el pueblo de Israel, nos van a suceder tantas cosas como les sucedió a ellos. Aquellos pueblos que no creían en el Dios de Israel, que creían en sus dioses, por eso Dios los castigó, por eso Dios los llenó de tumores, porque ellos no creían en el Dios de Israel, creían en esas estatuas que ellos tenían y que ellos adoraban, y que pensaban que ellos les ayudaban a pelear en contra de los demás pueblos, cuando en realidad no era así. El mismo Dios en el que nosotros creemos, a esos pueblos los ayudó muchísimo para ganarle al pueblo de Israel en sus guerras, y les ayudaba porque el pueblo de Israel se desviaba. Cada que el pueblo de Israel se desviaba, Dios nuestro Señor los castigaba con las otras naciones, y ayudaba a esas naciones a que fueran castigados. Si nosotros llevamos una buena vida, si seguimos siempre de la mano del Señor, ¿qué nos puede suceder? ¿Qué nos puede pasar en realidad? Si todo lo tenemos en Él, si confiamos en Él, no hay nada por qué tener miedo, mis hermanos, cuando el Todopoderoso está a la par, está ayudándonos. No hay por qué tener temor de nada. Las personas, cuando se acercan a otras cosas que no son las de Dios, les va mal en la vida y luego le echan la culpa a Dios de que Dios los castigó. Pero Dios no nos castiga, nosotros mismos nos castigamos con nuestros actos, con lo que llevamos a cabo cada día. Dios nuestro Señor nos quiere ayudar en todas nuestras dificultades, pero hay que seguirle. No hay que dudar nada de su palabra. Muchas personas dudan. Muchas personas hoy en la actualidad adoran otros dioses. Pero desafortunadamente, mis hermanos, nuestros hermanos no conocen del Dios Todopoderoso. Tienen aún en sus hogares dioses que no son dioses. Tienen estatuas todavía en sus casas, pensando que esas estatuas les van a hacer favores, y no es así. Es el mismo Dios en el que nosotros creemos el que les ayuda. Dios no quiere que sufran, a pesar de que creen en otras cosas que no son las de Él. Dios nuestro Señor no quiere que sufran, nadie. Que un día van a alcanzar el conocimiento de Él. El Señor está aún buscándoles, está aún abriendo sus mentes para que reconozcan que en Él lo van a tener todo. Y ese día, mis hermanos, tarde que temprano se va a llegar. Nuestros hermanos que no conocen de Él, que adoran estatuas,
o que se acercan a los brujos y a todos aquellos que les ofrecen un sinfín de cosas, esto tarde que temprano va a cambiar y se darán cuenta que esto, en lo que ellos creen, es pura basura. Es pura basura, no es nada más que eso. Y la gente se va por eso, por la basura. Es algo tan triste que en nuestras mismas comunidades, en nuestra misma gente, exista eso. Gente que nosotros conocemos, que se acercan a los brujos, que se acercan a cosas indignas ante los ojos de Dios. Por eso Dios castiga a aquellas personas. Y como les digo, no es que Dios los castigue, usted mismo se está haciendo el castigo, que le va tan mal, como decimos nosotros en México, que nos va de la patada. Por eso, porque nos acercamos a cosas que no son de Dios. Y Dios no nos quiere cerca de cosas que no son de Él. Él nos quiere cerca de Él, que le sirvamos a Él. Y al fin de cuentas, mis hermanos, con ese servicio que nosotros hacemos para Dios, un día se nos va a pagar con creces. El día que lleguemos a la gloria eterna, ese día veremos la paga de Dios. Pero hay que creer que Dios nuestro Señor es el que nos va a sacar de todas nuestras dificultades. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.